Valeria sintió como el frío se apoderaba de su corazón, como su mundo se desmoronaba lentamente, como un castillo de arena que se disuelve bajo el implacable embate de las olas. El hombre que alguna vez consideró su refugio, su puerto seguro, ahora se revelaba como un extraño, un ser despiadado y calculador. Adrián, aquel que en su día fue su amor y adoración, se había convertido en un monstruo con un rostro cruel y una sonrisa cínica. Mientras él pronunciaba esas palabras cargadas de veneno, Valeria se aferraba desesperadamente a los recuerdos de los tiempos felices, momentos en los que pensaba que estaba siendo amada y protegida. Pero esos recuerdos, que antes la confortaban, ahora se volvían dagas afiladas que desgarraban su alma, haciéndola sentir como si todo lo que había vivido con Adrián no fuera más que una cruel ilusión. En ese instante de desesperación, Valeria se dio cuenta de que toda su vida había sido un sueño distorsionado, del cual ahora despertaba para encontrarse en medio de una pesadilla. La traición de Adrián no era solo una cuestión de negocios o dinero, era una traición a la confianza, a la devoción que Valeria le había entregado sin reservas, cada sacrificio que había hecho por él, cada noche que había pasado trabajando para ayudarlo, cada lágrima que había derramado, ahora no valían nada ante la frialdad de su esposo. Su mente comenzó a divagar, perdiéndose en un torbellino de dolor y rabia, un grito silencioso que resonaba únicamente en su pecho. La oscuridad que sentía crecer dentro de ella era tangible, casi visible en el aire denso que los rodeaba. Adrián, con su indiferencia, había encendido una llama negra en el corazón de Valeria, un fuego que ardía con una energía maligna, alimentado por el odio y el rencor. Ella nunca había sido una mujer vengativa, pero ahora, al mirar el rostro impasible de su esposo, una parte de ella, una parte que no sabía que existía, comenzó a disfrutar de la idea de su ruina. Adrián creía que había ganado, su vida parecía perfecta, un negocio en expansión, una nueva amante joven y ambiciosa, y una esposa traicionada y abandonada. Pero la perfección es una ilusión frágil, y el mundo de Adrián comenzó a mostrar grietas. Lentamente, casi de forma imperceptible, esas grietas comenzaron a ampliarse, minando los cimientos de su existencia. Él no se dio cuenta de lo vulnerable que era, demasiado ocupado disfrutando del fruto amargo de su arrogancia. Pero el destino tiene una forma particular de reequilibrar las cosas, y cuando la caída llegó, lo hizo con una fuerza que Adrián nunca podría haber previsto. Su empresa, que una vez brillaba como una estrella en el firmamento de los negocios locales, comenzó a caer en desgracia. Los clientes que antes eran fieles comenzaron a alejarse uno tras otro, atraídos por una nueva fuerza oscura que parecía saber exactamente cómo golpear donde más dolía. Adrián, ahora desesperado, se aferraba a lo que quedaba de su fortuna, solo para ver cómo todo lo que había construido se desmoronaba bajo sus pies. Cada día traía nuevas derrotas, una pérdida tras otra, un fracaso detrás del siguiente, y, en medio de todo esto, Elena, su joven amante, resultó ser nada más que una versión corrompida de sus propios deseos, egoísta, exigente e insatisfecha. La obsesión de Adrián por el éxito se transformó en una espiral de autodestrucción. Su mente, antes aguda y precisa, ahora era un campo de batalla, donde el miedo y la desesperación luchaban por el control. Cada paso hacia adelante lo acercaba más al abismo, y con cada decisión equivocada, la caída se volvía inevitable.
cuando todo parecía perdido, Adrián intentó aferrarse a la última chispa de esperanza. En un acto desesperado, organizó una reunión con quien creía que era su último rival. La cena en el restaurante debía ser su último movimiento para salvar lo que quedaba de su imperio. Pero cuando entró y vio a Valeria sentada allí, con una expresión serena e impenetrable, supo de inmediato que el destino lo había traicionado una vez más. Lucas, su antiguo empleado, estaba al lado de Valeria, y ambos lo miraban con una mezcla de satisfacción y desdén. No era solo una reunión de negocios, era el epílogo de su ruina, orquestada con precisión por aquella mujer a quien había subestimado, esa ingenua que ahora era la causa de su caída. Cada palabra no dicha por Valeria pesaba como un yunque sobre el corazón de Adrián. No había acusaciones, no había gritos de venganza, solo un silencio ensordecedor que lo decía todo. Adrián abandonó el restaurante como un hombre condenado, con el corazón pesado y el alma destrozada. Sentado en un banco frente al mar oscuro y amenazante, sintió por primera vez en su vida el verdadero peso de la soledad y la desesperación. No quedaba refugio, no había escapatoria. En la oscuridad de su nueva existencia, Adrián se retiró dentro de sí mismo, viviendo entre los fantasmas de su pasado y las ruinas de su presente. La casa que alguna vez brilló con luz y calidez, ahora estaba vacía, fría, un mausoleo de su vanidad. Las voces de los clientes que lo abandonaban resonaban en su mente, mientras cada día se acercaba más al momento inevitable en que lo perdería todo. Finalmente, con el corazón pesado y el alma derrotada, Adrián se acercó a Valeria por última vez, no con la arrogancia de antes, sino con la resignación de alguien que sabe que ha perdido. Le entregó los documentos del divorcio, un último gesto de rendición, esperando quizás en un último acto de misericordia. Pero Valeria ya no era la mujer que él recordaba. Se había convertido en alguien mucho más fuerte, mucho más oscuro. No pronunció palabras de perdón ni de venganza. Simplemente tomó lo que era suyo por derecho, dejando a Adrián enfrentarse a la única cosa que le quedaba, el vacío. Mientras Valeria y Lucas construían su futuro juntos, Adrián se alejó de la ciudad que alguna vez había dominado. Con una mochila al hombro y sin un destino claro, se dirigió hacia una nueva vida, lejos de todo lo que conocía. Pero en el fondo de su corazón sabía que nunca encontraría la paz. El dolor del remordimiento y la conciencia de sus errores lo acompañarían para siempre. Y así, como una tormenta que se aleja lentamente, Adrián desapareció en la sombra, dejando tras de sí solo un eco de lo que alguna vez fue y la promesa vacía de un nuevo comienzo que nunca llegaría. Valeria, por su parte, observó cómo ese capítulo de su vida se cerraba con una tranquilidad inquietante, consciente de que, al final, la justicia había sido hecha. Mientras Adrián se desvanecía en el olvido, Valeria y Lucas se prepararon para vivir la vida que siempre habían soñado, libres de cualquier carga, listos para construir un futuro brillante, dejando atrás las sombras del pasado.